La presentación de Pedro Cereza, vicepresidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, llevaría parte importante del tiempo que tenemos, motivo por el cual hemos circulado los currículums y voy a decir solamente que además de ser vicepresidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el académico Pedro Cerezo es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Granada, licenciado y doctor en Filosofía de la Universidad Complutense, también hizo estudios en la Universidad de Heidelberg, fue fundador de las secciones de Filosofía y Psicología de la Universidad de Granada, donde fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene numerosos premios y además actualmente es miembro de varios patronatos, o sea que ejerce una gran función social también. Excelentísima doña Marita Carballo, presidente de la Academia Nacional de Morales y Políticas de Argentina, señores académicas y académicos, queridos amigos y compañeros. Permitidme enlazar con mi salutación de hace unos meses en el primer encuentro iberoamericano de academia celebrado en Madrid en el pasado mes de octubre. Los españoles invitados en este nuevo encuentro de Argentina, después de un largo y fatigoso viaje, nos sentimos aquí en nuestra propia casa, porque siempre se nos ha dado en esta tierra una oportunidad para rehacer la vida. Es la casa de la misma lengua, sangre de nuestro espíritu común, de la misma tradición de creencias y valores, de una historia y literatura compartidas. España es una más entre las muchas Españas que han florecido en este lado del Atlántico con vida propia y pujante, de modo que es obligado que siempre que nos reunamos cultivemos el gesto gozoso del reencuentro de una gran familia. Hoy traigo de España, además, de parte del presidente de la Academia de Morales y Políticas, don Juan Velarde, y de toda la corporación, una salutación especial, jubilosa, con motivo de este 80 aniversario de la fundación de la Academia Nacional Argentina, por los méritos copiosos, por los frutos relevantes que se nos han recitado muy oportunamente. Yo la felicito personalmente por todo ello, con el ferviente deseo de que los próximos 80 años fueran aún mejores si cabe, si todavía es posible, en el rendimiento del trabajo de la Academia, en la investigación científica y en la orientación de nuestros respectivos pueblos. De modo que felicidades en nombre de la Academia de Madrid. Y además quiero recordar muy especialmente y subrayar estos elogios que ha hecho de la transición española, ahora que estamos en un momento especialmente crítico de la política española, ¿no? Quiero recordar porque España trazó ahí una línea para nunca olvidar, una línea irreversible. Ha sido la nuestra una democracia martirizada por un golpe militar, que afortunadamente no cuajó, por el terrorismo y luego por el secesionismo. Eso ha hecho que pueda ser curtida y curada en muchas vicisitudes. Ha abierto, por lo tanto, un capítulo, yo creo y deseo ferventemente irreversible en la política española, y me alegro mucho que pueda servir de faro, de ayuda en la experiencia política de este lado del Atlántico. Agradezco además sinceramente, en nombre de la Academia Española, a la que me honro en representar hoy, la amable invitación para participar en este congreso, que puede ser considerado como el segundo acto de aquel primer encuentro de Madrid, gemelos ambos en su propósito y temática, de modo que constituyen en su conjunto un mismo encuentro fundacional, en distintas sedes, Madrid y Buenos Aires, que ha de marcar el rumbo de estrechas convivencias intelectuales en el futuro. Proponía en Madrid la tarea de una sólida y fecunda colaboración intelectual en igualdad y reciprocidad
entre las academias homólogas de uno y otro lado del Atlántico, en el convencimiento de que compartimos la tarea de orientación y consejo de nuestras respectivas sociedades en el ámbito de problemas sociales y culturales que conciernen a nuestro destino común. Agradecimiento también y muy especialmente por la distinción que se nos otorga de asumir la conferencia de apertura en razón a la antigüedad de nuestra academia y a la experiencia que da el haber andado más largo camino. He aceptado con gusto la sugerencia de doña Marita Carballo de disertar acerca de la crisis, se entiende crisis social y política, y relegitimación de la democracia ante los nuevos desafíos, como pórtico genérico a los diversos análisis que se llevarán a cabo a lo largo de las mesas redondas que están programadas a este efecto. Dividiré mi contribución en tres partes, una que titulo Del estado de bienestar al estado de penuria social. La segunda será breve a propósito de la globalización y los nuevos desafíos, y la tercera, que es la parte fundamental de mi intervención, aunque tal vez no haya calculado debidamente el tiempo, estará dedicada a la relegitimación de la democracia. Comienzo con del estado del bienestar al estado de penuria. Con el concepto de crisis no me refiero a fenómenos de superficie como la rampante corrupción política, la falta de ejemplaridad pública, la oligarquización de los partidos, la apatía del electorado desencantado y el asentismo creciente de las urnas. Fenómenos todos ellos preocupantes sin duda, pero que no alcanzan a definir la cabal magnitud de la actual crisis de la democracia. Esta responde más bien a una desanimación interna del régimen democrático común a toda Europa y América, que aún no ha provocado la desafección de las masas, pero va camino de ello por la creciente insatisfacción generalizada con la praxis política habitual, el incontrolado desempleo y la falta de compromiso civil con las instituciones democráticas. La cuestión está en saber cuál es la clave de este creciente escepticismo, o si se quiere, de la creciente pasividad del ciudadano, que hace que la legitimidad de la democracia se deba cada vez más a la apatía, a la conformidad pragmática o a un cálculo instrumental y a un asentimiento reflexivo. Hay pues una generalizada y conciencia de que estamos viviendo una crisis muy profunda de la democracia, a la que se puede llamar con todo derecho una crisis de legitimidad, como propuso hace tiempo Juan José Lins, no por quiebra de sus fundamentos teóricos, sino debida a la creciente pérdida de confianza ciudadana en la capacidad del sistema para conseguir determinados fines colectivos. Desde esta perspectiva, le propongo analizar sumariamente la situación de hoy al filo de la dramática trayectoria que nos ha llevado en una década o un par de décadas desastrosas del relativo estado de bienestar al estado de penuria social en que nos encontramos inmersos. Una crisis de legitimidad. Es un hecho evidente que el crecimiento acelerado del estado de servicios o de bienestar en la segunda mitad del pasado siglo, al socaire de las demandas sociales originadas hasta la Segunda Guerra Mundial, la tarea de reconstrucción de una Europa desolada por la guerra y la creación de una sociedad estable al abrigo de los peligros extremos del comunismo y el fascismo inspiraron y alentaron este esfuerzo. El nivel de estabilidad y accesión interna logrado por los regímenes democráticos de la península escandinava se convirtieron en referencia del resto de los países europeos. Realmente, el gran triunfo de la segunda mitad del siglo XX fue la creación de una clase media, ancha y estable, de un Estado promotor y garante de servicios sociales. Pero este esfuerzo gigantesco implicó el aumento de la deuda pública en términos a veces alarmantes y la hipertrofia de la burocracia y la tecnocracia que acabaron por poner en cuestión la misma estructura del Estado. La dinámica de este crecimiento y el incumplimiento de sus propias expectativas ha sido un factor decisivo en la conciencia de crisis generalizada que hoy
vivimos. Es obvio que la crisis del estado de bienestar por la deuda creciente de financiación se ha visto agravada con la macrocrisis social de 2008, una profunda recesión económica motivada por prácticas abusivas del capitalismo financiero. En muchos casos se ha producido un grave retorno del estado de bienestar, incapaz de atender adecuadamente los servicios sociales de educación, sanidad y seguridad social, dejándonos en una situación bajo mínimos y en otros en sociedades menos competitivas, pienso en Grecia por ejemplo, ha ocasionado su inviabilidad práctica por muchos años, con un paro creciente e incontrolado, la crisis del sector bancario y la descapitalización financiera de las empresas incapaces de competir en un mercado internacionalizado. En España el paro alcanzó una cuarta parte de la población laboral y casi al 50% en edad juvenil, laminó a la clase media y depauperó a buena parte de la clase baja. Provocó además una emigración masiva de jóvenes talentos hacia Europa que aún no han retornado. Desacreditó a las instituciones de gobierno y a la clase política por su impotencia y complicidad con el mundo de la finanza y suscitó una ola gigantesca de indignación popular que conmovió los cimientos de la Constitución de 1978. En suma, ha extendido profundamente la sociedad española al agravar la brecha creciente de la desigualdad económica en proporciones alarmantes como ninguna otra en la historia, salvo que nos retrotraigamos pues, al mundo anterior a la Revolución Francesa. Ha polarizado las relaciones sociales en conflictos de clase que ya creíamos superados. Ha desgarrado la convivencia política, provocando sospechas, odios y resentimientos. Y ha producido una desmoralización creciente de la ciudadanía por la inoperancia de sus constituciones de gobierno. A ello hay que añadir, como telón de fondo, el debilitamiento de la gestión política de los estados nacionales en virtud del decisivo fenómeno de la globalización, a la par que se acrecen por doquier los movimientos antisistema. ¿Cuál ha sido el epicentro de esta profunda conmoción social y política? En mayo de 2011, un artículo de Joseph Stiglitz para la revista Vanity Fair alarmó al mundo con un aldabonazo, al dar la cifra pavorosa de la desigualdad social dominante en Estados Unidos, donde el 1% de la población dispone de lo que el 99% restante necesita. Su cálculo era aplicable, con algunas matizaciones y retoques, a otros países industrializados de América o de Europa. Con posterioridad publicó un libro titulado El precio de la desigualdad, con un informe sombrío, pero realista, sobre la amplitud social y política de la crisis, desencadenada por las hipotecas basura que todos recordamos de la Lehman Brothers, que puso de manifiesto un proceso de capitalismo voraz y sin escrúpulos, tras 2 décadas de desregulación financiera. Su informe denunciaba en términos muy severos el comportamiento deshonesto del capitalismo con créditos usurarios y prácticas abusivas. Criticaba asimismo el condicionamiento económico de la política, la distorsión en el funcionamiento de los mercados y la captación partidista de los mecanismos de regulación democráticos, que ha llegado a poner en jaque el mismo imperio de la ley, según Stiglitz. Deshacía también los mitos generados acerca de la estabilidad de la deuda pública y la política de austeridad a ultranza, y analizaba el proceso de reversión de la riqueza social desde la base a la cúspide del sistema y la concentración del poder económico y el político en una élite de privilegiados. En suma, la nación que pasaba por la más rica, próspera y progresiva del mundo se estaba convirtiendo en una nación de pobres, resentida y autoritaria, y perdía su liderazgo internacional. Al libro de Stiglitz subyacía una tesis, cito: estamos pagando un precio muy alto por nuestra desigualdad, el sistema económico menos estable y menos eficiente.
hay menos crecimiento y se está poniendo en peligro nuestra democracia. Pero hay mucho más en juego. A medida que queda claro que nuestro sistema económico no funciona para la mayoría de los ciudadanos y que nuestro sistema político ha caído en manos de los intereses económicos, la confianza en nuestra democracia y en nuestra economía de mercado, así como nuestra influencia en el mundo, se va deteriorando de día en día. En Europa, las investigaciones ejemplares en su género, de Tomás Piketty, entre otras, sobre el área continental y el área mediterránea, vinieron a corroborar el resultado análogo. Su estudio de la evolución de la renta del trabajo y de la paralela evolución de la renta del capital mostraba el mismo fenómeno de concentración de la riqueza y de extrema polarización social. En la serie de la renta del trabajo se hace un patente crecimiento explosivo, se muestra un patente crecimiento explosivo de las diferencias salariales según se avanza en la jerarquía de las funciones, que no puede explicarse por la simple causa de la formación ni preparación técnica del personal, pues no guarda relación alguna con la productividad marginal, sino con la disponibilidad con que los grandes cuadros estrellas de las empresas fijan su propia remuneración. Y en lo que respecta a la renta del capital, se percibe análogo incremento intensivo de la desigualdad. Cito: actualmente, al comienzo de los años 2010, la parte del 10% de los patrimonios más elevados se sitúa alrededor de la percepción del 60% del patrimonio nacional en la mayor parte de los países europeos, y en particular en Francia, en Alemania, en el Reino Unido y en Italia. Faltaba, sin embargo, un tercer factor determinante, según Piketty. Cito: es el vínculo entre las dos dimensiones. ¿En qué medida las personas que disponen de una renta de trabajo elevado son las mismas personas que disponen de una renta de capital elevado? Mientras más elevado es el vínculo, técnicamente en la correlación estadística, más fuerte es la desigualdad total, quedando las otras magnitudes iguales. Pues bien, contando con este tercer factor comparativo, se agrava aún más la crisis, porque ambas series se entrelazan y complementan. Concretamente, dice Piketty, el decil superior de la jerarquía de las rentas detenta alrededor del 25% de la renta nacional en las sociedades escandinavas, que son las más igualitarias. Los niveles francés y alemán estaban ya en el 30% y están hoy próximos al 35%. Y esta parte puede subir hasta el 50% de la renta nacional en las sociedades más igualitarias. Según el análisis de Stiglitz, aún se ha superado esa cifra. Ante este crecimiento explosivo de la desigualdad, el autor concluye, como era de esperar, con una grave advertencia. ¿Es posible imaginar sociedades donde la concentración de las rentas sea más netamente elevada que este nivel maximal? Sin duda, no. Pues no, sin duda sí. Si el decil superior se apropiara, por ejemplo, del 90% de los recursos productivos de cada año, y el centil superior solo él del 50%, como en los patrimonios, es probable que una revolución pondría fin rápidamente a tal situación, salvo imaginar un aparato represivo particularmente eficaz. Cuando se trata de la propiedad del capital, tal nivel de concentración es ya portador de tensiones políticas y se conjuga muy mal con el sufragio universal. Hasta aquí Tomás Piketty. La gravedad y amplitud de la crisis, el comportamiento deshonesto de los organismos financieros y las mismas instituciones democráticas, en ella complicados y coimplicados en algunos casos, ha degenerado en una profunda crisis moral, como señala también certeramente Joseph Stiglitz. Cito: gran parte de lo que ha estado ocurriendo solo puede describirse en términos de penuria moral. Algo malo le ha sucedido a la brújula moral de muchísima gente que trabaja en el sector financiero y en otros, que las normas de una sociedad
cambien de forma que tanta gente llega a perder el norte moral, dice algo muy relevante acerca de esa sociedad. El capitalismo no solo no está cumpliendo lo que prometía, sino que está dando lugar a lo que no prometía: desigualdad, contaminación ambiental, desempleo y, lo más importante, la degradación de valores hasta el extremo de que es aceptable, hasta el extremo de que es aceptable y de que ante nadie sale responsable. Fin de la cita. En pleno estallido de la crisis, si no recuerdo mal, habló el presidente de la República Francesa, a la sazón Nicolas Sarkozy, de refundar el capitalismo como fruto de una catarsis social profunda. Luego, con los presuntos brotes verdes, todo el mundo se ha olvidado de ello, en la convicción cínica de que al capitalismo no se le puede perdonar, se le puede perdonar todo porque no se lo puede derrotar. Pero cabe pronosticar que si no se remedia a tiempo con un consorcio político de Estados democráticos y de instituciones internacionales que lo embriden y lo domestiquen, cada crisis capitalista tendrá más graves costos sociales, hasta el punto de que acabará llevándose por delante a la misma democracia. Lo que no han conseguido las revoluciones comunistas en el pasado siglo puede sobrevenir por implosión interna del propio sistema democrático de convivencia, por su incapacidad para garantizar la convivencia social y la igualdad. Dicho en otros términos, hoy el enemigo de la democracia no está fuera, sino en su propio seno, como un tumor maligno que la corrompe por dentro. Segundo punto, la globalización y los nuevos desafíos. Aquí seré rápido, puesto que será un tema que abordarán otros compañeros. Por desgracia, el estado de la penuria social se ha visto potenciado por el fenómeno de la globalización. No pretendo con ello desacreditarla. Este acontecimiento es el signo de nuestro tiempo, que marca la historia contemporánea con la gravedad de un destino al que no es posible escapar, pues la suerte de cualquier Estado, en lo que haga o deje de hacer, repercute fatalmente en la suerte del todo. En el presente la humanidad se juega su futuro conjuntamente y no cabe mantenerse al margen. Entiendo por globalización el fenómeno concomitante a una forma de civilización de efectivo alcance planetario, que ha reducido el espacio cósmico a la aldea global, y el tiempo histórico a la instantaneidad de un presente en el trance mismo de su gestación, que nos concierne a todos en sus efectos más inmediatos. La civilización científico-técnica, la del cálculo y la medida, la de la extrema objetivación de los sucesos e instrumentalización de las conductas con vistas al éxito, ha logrado unificar la Tierra y concentrar la historia en un acontecer solidario, pero para el bien o para el mal. La visión científica del universo y de la intervención técnica en el planeta se ha difundido por doquier y ha adquirido una vigencia universal. Las consecuencias de este predominio han sido graves en las culturas autóctonas, que se han sentido marginadas por la nueva mentalidad dominante y hasta agredidas en su sistema de creencias y valores tradicionales, segregando resentimiento hacia los países que gestionan el nuevo poder científico, tecnológico, económico y político a escala planetaria. A esta primera unificación del mundo se ha sumado la revolución de las nuevas tecnologías de la información, con sus espesas redes de conexión instantánea y sus flujos incesantes de comunicación que envuelven la Tierra con un nuevo sistema nervioso. Ellas se encargan de difundir noticias, allenar gustos y preferencias, imponer costumbres y estilos de vida y hasta propiciar una mentalidad homogeneizadora. Y a un tercer nivel se dan los movimientos migratorios en diversas direcciones y el tráfago incesante de viajeros y mercancías, de transferencias de capital y de mano de obra, de intercambios incesantes que cooperan, es cierto, en unificar el mundo y en condensar la historia, pero también en invertebrarlo en otra medida. El resultado es una hiriente paradoja. Mientras más unificado está el mundo por obra de una civilización planetaria, más descoyuntado se encuentra por la diáspora, las migraciones, la dispersión de las culturas agredidas
y forzadas a abandonar sus nichos ecológicos y establecerse la mayor parte de las veces en una tierra extraña, como mínimo en una tierra extraña, por no decir hostil. Se trata de un fenómeno ambivalente, como ha hecho notar entre otros Habermas. La globalización escinde el mundo y a la vez lo compele en cuanto a comunidad de riesgo a actuar de manera cooperativa. Fin de la cita. Las nuevas técnicas de comunicación e intercambio están logrando, como decía antes, unificar el mundo, pero en la forma de una sociedad estratificada, con profundas diferencias internas y a la vez con una pérdida creciente del poder político de los estados en virtud del avance incontenible en la internacionalización de la economía, pero no menos en la misma tradición democrática, pues está erosionando, como decía al comienzo, la confianza de los ciudadanos en la capacidad de gestión política de los estados nacionales. Se diría en términos muy simples que a la concentración e internacionalización de la economía no ha respondido en términos análogos una unificación y mundialización paralela de la esfera del poder político, de modo que mientras son más unitarias y de mayor alcance internacional las decisiones del capital, se encuentra más dividida y condicionada la política de los estados nacionales. El único remedio a esta concentración y mundialización del poder económico sería un crecimiento análogo paralelo de las esferas del poder político a nivel mundial, promocionando la asociación federativa de los estados y potenciando el único foro político mundial capaz de establecer una regulación política de la economía y de la convivencia, la Organización de las Naciones Unidas. La única respuesta democrática, adecuada y positiva a la globalización no está en el aislacionismo y el proteccionismo nacionalista, sino en abrir espacios progresivos de federación política a distintos niveles, conforme la diversidad de los intereses económicos, culturales y políticos compartidos que hay en juego, tratados de cooperación y libre comercio, hacia una democracia cosmopolítica, como ha profetizado Immanuel Kant, que ha diseñado hoy David Hell en su libro La democracia, el orden global. Sin embargo, las reacciones políticas consecutivas a esta internacionalización del capital han sido el recrudecimiento exasperado del nacionalismo de un lado y del otro el populismo. El primero buscando precaverse contra un doble riesgo contrapuesto, la homogeneización estándar, a la que llaman cosmopolita, y del otro el asalto del multiculturalismo. Pero a base de exagerar las propias señas de identidad étnica, hasta querer convertirlas en ideología fundamentalista del Estado, exclusiva y excluyente, llevar a cabo en algunos casos campañas agresivas de limpieza étnica o de homogeneidad cultural, reforzar fronteras y establecer barreras proteccionistas e incluso alterar las fronteras vigentes por el derecho internacional, como se quiere pretender en España, sin darse cuenta de que no es posible el aislacionismo en el nuevo destino planetario. El segundo, el populismo, preconizando una forma simplista de hacer política que conecte de modo inmediato con el malestar de la población más deprimida e hipertrofie el radical democrático a costa del liberal. Creo que el populismo se caracteriza por varias actitudes que pervierten la gran tradición liberal democrática, tal como ha sido acuñada en el moderno constitucionalismo y en el Estado de Derecho. En primer lugar, por el simplismo de sus propuestas programáticas ante fenómenos complejos, cuya resolución exige la mediación de diversos factores concurrentes, y además por el inmediatismo de la apelación a estados de ánimo y a sentimientos. No es extraño que canalice este movimiento por las redes sociales, donde prosperan los contagios y reacciones inmediatas, sustituyendo al discurso democrático deliberativo. En segundo lugar, por la reducción de la democracia a mero decisionismo, anterior y refractario en muchos casos al Estado de Derecho, a la par que se salta la democracia directa, asamblearia, frente a la forma de la representación política. Por último, por abandonar la noción republicana de pueblo,
como comunidad abierta de ciudadanos libres e iguales y sustituirla por la indiferenciada de pueblo-gente, propia de la impersonalización de una cultura de masas, reduciéndola, en todo caso, al el proletariado de los descontentos o marginados en el sistema. Ambas ideologías, nacionalismo y populismo, oprimen como una tenaza a la democracia constitucional, aprovechándose de su malestar interno, para derrocarla con ideologías simplistas y rotundas, como dije antes, que saben demasiado al fascismo o al comunismo que creíamos haber dejado atrás. Sorprende el éxito que están teniendo incluso en áreas culturales donde estaba bien implantada la democracia, que según ustedes en Estados Unidos, en la Europa continental, en Irlanda, en Francia, en Hungría, en Polonia, en España, generando graves problemas de gobernanza para el destino de Europa y creando incluso el peligro de involucionar el proyecto federalizante europeo, una de las grandes esperanzas para el mundo y ejemplo para las futuras federaciones regionales. Tal como se ha visto, en el último caso, en la reciente alianza en Italia entre la Liga y el Movimiento de 5 Estrellas. No me es posible someter a crítica los supuestos de estas actitudes y baste con señalar sumariamente que el nacionalismo atenta contra el pluralismo ideológico de las sociedades abiertas, al no reconocer que el principio democrático de autonomía es superior moralmente a los vínculos de la comunidad étnica y lingüística. Aun admitiendo la función histórica que ha jugado la unidad cultural en la formación de los estados-nación, es obvio reconocer que una identidad etnocultural exclusiva no puede convertirse en principio de una comunidad abierta de ciudadanos conforme a leyes y valores objetivos de convivencia, ni primar sobre el derecho de autonomía de los individuos para determinar el sentido y el valor que quieran dar a sus propias vidas. Y en cuanto al populismo, pretende fundar la política, como ha señalado Francesc de Carreras, en la dialéctica smithiana de amigo y enemigo y sustituir la cultura del pacto por la del conflicto. No es extraño que tienda a formas de autoritarismo o a liderazgo carismático y que podamos reconocer en ellas el gesto y la inspiración de Carl Schmitt con su acerba crítica al Estado burgués de derecho y su apelación a un pueblo no representado en el Parlamento, sino en estado de movilización, tal como ocurrió en el populismo europeo de los años 30 que condujo al fascismo. Refutar argumentalmente a estos movimientos es relativamente fácil, pero vencerlos políticamente en las urnas será empresa ardua y casi imposible si no logramos regenerar a tiempo nuestra propia democracia. Tercer punto, la relegitimación de la democracia. También simplifico algunos aspectos. Cuando hablo de relegitimación democrática, estoy admitiendo que la democracia constitucional no tiene alternativas creíbles en el mundo. Después del profundo fiasco histórico del socialismo real y del estrepitoso y bárbaro fracaso de algún régimen populista socialista como el de Venezuela o el de Nicaragua, por no citar el aberrante anacronismo histórico del régimen castrista. Pero a la vez reconozco que la democracia necesita de una reanimación capaz de revalidar la confianza que está hoy perdiendo en grandes capas de la población. Relegitimación significa, pues, reiteración, repetición teórica de sus fundamentos, porque están dados ya, pero sobre todo reactualización de su espíritu, de un gobierno del pueblo, por y para el pueblo, que cancele, por consiguiente, la distancia cada vez más grave y provocativa entre las élites políticas y económicas y las exigencias legítimas del depositario de la soberanía nacional. Primer punto, reequilibrar factores. Es bien sabido que en la idea de democracia representativa constitucional concurren varios radicales procedentes de tradiciones ideológicas y valorativas distintas, según proclama el lema de la Revolución Francesa, libertad,
igualdad, fraternidad. Estos tres radicales desarrollan una tensión interna que cuando se canaliza en equilibrio dinámico suele ser una fuente de potenciación del sistema, pero su desequilibrio, cuando aísla algún factor o lo hace imponerse o predominar sobre los otros, puede conducir a graves perturbaciones. En buena medida, se puede entender la crisis como el desequilibrio funcional entre los dos componentes de la democracia constitucional, el liberal y el democrático. Para un liberal clásico, el déficit será siempre en la conciencia del valor de la personalidad. Cito uno de ellos. Cito: el momento de la verdad diferido durante tanto tiempo ha llegado, escribía el liberal Sartori hace algunos años. Y la verdad es que no puede existir una sociedad buena sin bien. Es decir, no puede existir allí donde la política se reduce a economía, los ideales a las ideologías y la ética al cálculo. Fin de la cita. Lo que Sartori tenía entonces en cuenta era la primacía del homo economicus sobre el homo moralis, o dicho en otros términos, el predominio de un tipo de hombre económicamente mentalizado y para el que toda la racionalidad práctica se cifraba en un cálculo racional de utilidades. Y decía Sartori: hemos ido demasiado lejos, se lamentaba, en la asimilación del comportamiento político a la conducta económica, en tratar de convencernos de que lo que importa en política es conseguir. Fin de la cita. La observancia crítica de Sartori me parece pertinente, pero falta el contrapunto necesario para que sea una consecuencia de su planteamiento. Me pregunto, ¿es esto la responsabilidad única del factor democrático popular, insaciable en sus reclamaciones, como cree ingenuamente Sartori y algunos de los liberales, o de la propia conducta liberal a primar el interés económico, como factor determinante de la conducta? Podría formularse en efecto desde el radical democrático una acusación análoga en contra de la tendencia neoliberal a convertir el agens economicus, esto es, el representante del capital, en el agens político, porque es el que se encarga de gestionar y condicionar al propio político. Si se pretende, pues, recuperar la primacía del homo moralis sobre el homo economicus, el camino más corto y expeditivo es evitar que predomine el agens economicus, el capital, como el inspirador y gerente privilegiado de la política. En otros términos, será preciso hacer una construcción del bien público integral como satisfacción social de las libertades y de los derechos de los hombres, de todos los hombres. Creo que el principio kantiano de la autonomía permite conservar este equilibrio de ambos radicales, el liberal y el democrático, pues incluye a la vez y con la misma exigencia la autodeterminación del individuo en su juicio frente a cualquier instancia heterónoma y la mediación reflexiva de los distintos juicios y criterios singulares en la formación de una voluntad común universal. Por lo tanto, cabe hablar de una complementariedad de ambos radicales en el orden práctico. Los principios liberales de un poder público impersonal y constitucional, de división del poder, de equilibrar esferas de competencia, de separar Estado y sociedad, de mantener una viva y plural opinión pública, son absolutamente imprescindibles. Pero no menos los principios democráticos de regulación del libre mercado, de sentido progresivo de la fiscalidad, de programas de derechos sociales y de acceso generalizado a la cultura. Las políticas alternativas de uno u otro signo caben en el marco constitucional democrático y se van implementando según las alternativas de las votaciones democráticas. En fin, no se trata solo de la limitación del poder político, sino de su capacidad transformadora de las condiciones sociales de vida.
Punto segundo, revalidar el contrato social. Si convenimos, pues, que la democracia está en crisis por pérdida de confianza en su capacidad para corregir un sistema social que resulta injusto para la estimación de la mayoría de la gente, en política cuentan las opiniones y los juicios, no los hechos. Aun cuando estos hechos no fueran verdaderos, que lo son en gran medida, lo que cuentan en política, según la enseñanza ya antigua de Maquiavelo, es la opinión que tiene la gente acerca de los hechos. Y por eso importa tanto la opinión pública y la creación de un proceso deliberativo y reflexivo en común. Porque lo que importa en política son las opiniones, que están en los periódicos, en las televisiones, y no los hechos, los que queremos recurrir como la última solución del conjunto. La única salida congruente es autentificar y profundizar en el espíritu de la democracia. Sería una hiriente paradoja que el régimen político fundado precisamente en el pacto social, que concibe y diseña todas sus normas como si fueran fruto de un acuerdo originario en situación de igual libertad para todos, en cuanto a seres racionales y razonables, fuera incompetente para definir y garantizar los derechos básicos de la ciudadanía. Democracia, en cuanto fundada en el pacto social político originario, es propia e intrínsecamente una teoría de la justicia, es decir, de la libertad con equidad. Es la justicia como imparcialidad, decía Rawls, nadie mejor que su autoridad. En esta justicia como imparcialidad, la sociedad es interpretada como una empresa cooperativa para beneficio mutuo, y su legitimidad reside en una constitución, la aceptación de cuyos elementos esenciales quepa esperar por parte de todos a la luz de principios e ideales admisibles para la común razón humana. La libertad, por tanto, la igualdad y la solidaridad son sus principios éticos fundamentales. No se puede separar la igualdad de la libertad, porque entonces la primera se vuelve totalitaria y la segunda meramente formalista o elitista o oligárquica. Se comprende, pues, que en su teoría de la justicia, John Rawls, el teórico más acreditado del nuevo contractualismo, establezca desde la posición metódica de la situación originaria del velo de ignorancia que ustedes recuerdan, el orden interno de los dos principios de la convivencia. Primero, cito, cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que a. se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y b. que vinculen a empleos y cargos que sean asequibles para todos. Por supuesto, el segundo principio, llamado de la diferencia, está subordinado al principio de la libertad. Pero este segundo está implicado a la vez en el primero, pues lo que se autodetermina no lo hacen en el vacío del contenido sustantivo del bien. La libertad entendida como autonomía, esto es, como capacidad para determinar las condiciones de vida en una relación social de imparcialidad, de simetría, de reciprocidad, no puede desentenderse del plan sustantivo de su aplicación y realización de estos principios. Ciertamente el objetivo fundamental del pacto es especificar los derechos y las libertades políticas, pero no solo esto. A este pacto, a este acuerdo, no puede escapar la regulación de las condiciones sociales efectivas que hagan sustantiva la libertad común. Se trata, como subraya Rawls expresamente, de una forma igualitaria de liberalismo o de liberalismo social. Cito, en virtud de tres elementos. 1. La garantía del valor equitativo de las libertades políticas, de manera que éstas no sean puramente formales. 2. La igualdad equitativa, es decir, de nuevo, no meramente formal, de oportunidades. Y finalmente, 3. El llamado principio de la diferencia, que afirma que las desigualdades, cualquiera que sea su nivel, tienen que darse a mayor beneficio de los miembros
menos aventajados de la sociedad. Fin de la cita. He recordado estos principios de la justicia, que no es del caso comentar ahora, en cuanto a premisas para justificar una propuesta necesaria. Tras sufrir una crisis social como la precedente, que ha extendido y polarizado, como decía al comienzo, la división social entre ricos y pobres, aumentado la desconfianza en las instituciones y la percepción de injusticia generalizada, el pacto político necesita, para acreditarse, concretar el pacto social efectivo que está dispuesto a llevar a cabo. Su legitimidad de origen, socavada gravemente por la crisis, solo puede restituirse y fortalecerse revalidando en concreto, es decir, aquí y ahora, en las circunstancias y la coyuntura presente, para cada Estado, en su ámbito correspondiente, un programa social sustantivo. No digo cuál, un programa social sustantivo, que garantice el cumplimiento de derechos sociales, son conocidos, garantice su financiación básica al menos y extienda su cobertura social. Tal programa tendrá que fijar las prioridades de atención social en la creación básica de empleo debidamente protegido, programas activos de formación del capital humano para equilibrar el mercado del trabajo, mantenimiento de la seguridad social pública, puesto que la privada o es inasequible o no funciona correctamente, y regulación del régimen de pensiones, haciéndolo más digno y sostenible. Y atención, por último, a la investigación científica e innovación tecnológica para primar el desarrollo. Se me podría objetar que faltan recursos económicos para ello, y lo aconsejable sería, según una receta recomendada profusa e insistentemente por los organismos internacionales, una rigurosa política de austeridad en las cuentas públicas para contener la inflación y evitar la quiebra del sistema. Lo que llama Stiglitz el mito de la inflación, al que critica muy duramente. Yo no tengo competencia económica para pronunciarme en ese sentido, pero me gusta recurrir a la autoridad de Stiglitz en este punto. A esta objeción creo que se puede responder con el programa de la otra austeridad sana y productiva, que no se hace a costa de las personas, sino remediando el desequilibrio endémico y escandaloso en la redistribución social de la riqueza. La austeridad productiva no reduce el gasto público, sino la administración pública, con frecuencia hipertrofiada, si no es el caso que duplicada, como ocurre en España, con administraciones superpuestas y paralelas entre el gobierno central y las autonomías, la proliferación y los excesos de los consejos de asesoramiento, de las sociedades estatales o autonómicas, de las inversiones públicas improductivas y no controladas, y los despilfarros en la representación pública. Por lo demás, la regla Maximin, según la cual es de justicia maximizar las mínimas oportunidades y condiciones de vida ofrecidas por el sistema social, requiere para su correcta aplicación de una redistribución real y eficaz de la riqueza. Se han intentado varias. Creo, y estoy convencido, que solo puede provenir de una fiscalidad progresiva en la renta y del uso de herramientas disponibles para corregir las desigualdades sociales mediante la formación intensiva del capital humano, la apertura del mercado del crédito a la innovación, el talento y los jóvenes, y la potenciación de los seguros sociales públicos y eficaces frente a la falta de una seguridad privada eficiente. Y voy terminando. Insisto que la enfermedad mortal de la democracia no obedece a razones económicas, sino morales. No procede de la quiebra de la deuda, sino antes bien de la quiebra en el crédito que nos debemos unos a otros en un régimen democrático. La democracia es por antonomasia el régimen del pacto político basado en el consenso y la cooperación, y por esto se le exige, para ser creíble y eficaz,
no quedarse solo en los términos formales de garantizar la igualdad política, sino de perseguir objetivos materiales de la igualdad de oportunidades y condiciones de vida. Tercer punto, muy brevemente, la regeneración de la democracia y el elector civil. Y con esto desembocamos en el aspecto más interior de la crisis, el grave retroceso de la conciencia de ciudadanía. Me refiero con ello a la cultura democrática viva y operante en el cuerpo social. Y por cultura cívico-política entiendo tanto el nivel de conciencia reflexiva como el de actitud y compromiso práctico, lo que podríamos llamar en conjunto electos democráticos en cuanto a forma de vida. No hay régimen democrático que pueda sostenerse a la larga sin la accesión de la ciudadanía al sistema, a sus creencias y valores que constituyen su sustancia cultural. No en vano identificaba Montesquieu a la República como el gobierno de la virtud, fundado en el principio de la virtud cívica, en cuanto exige el reconocimiento de la soberanía de la ley sobre la voluntad particular. Falto de este impulso ético, la forma política se degrada y se corrompe necesariamente. Pero esta virtud civil de respeto a la ley admite una doble modalidad según se trate del gobernante o del mero gobernado, del ciudadano. En el gobernante se requiere, parece obvio, la lealtad a su pueblo, parece obvio. La competencia profesional en las funciones de su cargo, debería ser muy obvio. La responsabilidad de todas sus acciones y omisiones, también las omisiones. Y la más exigente ejemplaridad en todas sus actuaciones. En el gobernado, el cumplimiento de sus deberes cívicos, especialmente el profesional y el fiscal, y su interés por la cosa pública en la medida de sus posibilidades. Por desgracia, la ejemplaridad pública es una asignatura pendiente en todas las democracias conocidas del mundo. Es bien sabido que la corrupción, esto es, la prevalencia y usufructo del poder al servicio de los intereses privados, se ha convertido en un cáncer de la democracia. En España ha sido la causa fundamental de la desmoralización ciudadana, que ya se ha llevado por delante a muchos personajes políticos, a algunos partidos y hasta algún gobierno. No es solo necesario que la persigan las leyes y los jueces, sino que la ciudadanía no la indulte con su voto, ni la publicidad la encubra con medias verdades. Y puesto que no bastan las buenas intenciones, es preciso que el régimen democrático establezca un sistema de controles internos y de organismos reguladores. Existen, pero velando por la más severa independencia de los mismos. En cuanto a los ciudadanos, su moral cívica debe cifrarse en el cumplimiento de las leyes y el cultivo del interés público. Pues bien, si hay una crisis de la democracia por merma del asentimiento activo y reflexivo de los ciudadanos al sistema, la respuesta concurrente solo puede consistir en un refuerzo del ethos civil mediante la participación ciudadana. No puedo compartir por eso los recelos de Sartori con respecto a la democracia participativa. Sospechaba él que la maximización de la democracia iba a generar movilización de masas y politización excesiva de esferas de acción, que incluso podría lesionar a la larga el garantismo constitucional y facilitar, en consecuencia, una democracia sin alma liberal. Yo más bien creo que el populismo democrático de hoy se está instalando precisamente en los vacíos de la insatisfacción y en la desmoralización por las injurias letales a la injusticia y a la convivencia. La participación, sin embargo, no es en modo alguno una alternativa al principio de la representación, ni atenta contra este, antes bien lo autentifica, a mi juicio, con un electorado más activo y reflexivo, por su práctica democrática, en movimientos sociales, en foros civiles de debate y en asociaciones ciudadanas de diverso tipo. La democracia participativa que aquí preconizo, con tantos otros,
no es tampoco el sucedáneo de una democracia directa, sino tan solo el diseño de una democracia deliberativa y reflexiva como la que ha defendido, entre otros, Habermas, Rawls, etc., en permanente formación de la voluntad ciudadana. En suma, y para concluir, si la pérdida del electo liberal democrático del ciudadano por el de consumista insatisfecho se debe a la dominante mentalidad economicista y se quiere reaccionar a la vez contra la pasividad política rayana en la apatía y el escepticismo del consumidor más o menos defraudado, entonces no hay otra salida consecuente que reanimar la democracia activando el etos del ciudadano y de la cultura civil. Significa esto también, cabe añadir, que la democracia liberal es incompatible con la retracción progresiva de la conciencia ciudadana y del etos de la autonomía del sujeto, de su responsabilidad personal en la cosa pública y de su atenimiento a la esfera de lo público. Y esto exige finalmente que la democracia participativa, si quiere como debe seguir siendo liberal, tenga que ser cada vez más intersubjetiva, dialógica que individualista, en una palabra, más deliberativa, exigentes a la vez con las condiciones de formación del juicio autónomo y de la razón pública. Autonomía del sujeto y su participación dialógica en las estructuras sociales y políticas de convivencia se convierten así en condiciones necesarias del mantenimiento de una sociedad abierta y pluralista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, académico Pedro Cerezo Galán, por su excelente exposición que abarca tantos aspectos de nuestras crisis institucionales. Brevemente quería hacer un comentario de algunas cosas que, digamos, más me impactaron o más me llegaron. Y bueno, y es esta situación de que la pérdida de confianza de la ciudadanía en la capacidad del sistema para conseguir los fines colectivos es tanto vista por distintos motivos, pero tanto desde la derecha como desde la nueva izquierda, lo cual hace más difícil su solución. Y después quizás quisiera abrir un poco el debate en términos al tema del capitalismo financiero, digamos, o el poder financiero que parecería ser un poder por encima de los estados por su concentración hoy y las implicancias que eso puede tener y que, digamos, de alguna manera el académico Pedro Cerezo nos advertía o señalaba. Y el tema de no separar el tema de la libertad y de la igualdad. Y después un tema que a mí siempre me llega y es un tema que sigo mucho y me es muy afín y tiene que ver con esto del etos civil, de la importancia del compromiso ciudadano y de que el ciudadano se sienta parte con sus derechos y obligaciones y la ejemplaridad que el académico Cerezo Galán nos proponía de parte del liderazgo político y la necesidad de cultivar en los ciudadanos el cumplimiento de la ley y el cultivo por el interés por lo público.